automatizar la gestión bancaria. IQ Banking Core no es la primera solución que os hemos presentado, pero sí es la única 100% diseñada dentro de Business Central como extensión. Desde mi punto de vista es una solución sencilla, económica y que hace lo que tiene que hacer: importar transacciones, emitir pagos y gestionar cobros directamente desde Business Central. Bueno, empezamos ya, pero antes quiero recordaros que tenéis disponible el chat para dejar todas vuestras preguntas y que al final de la sesión, como siempre, lo charlaremos con Juan Antonio Reyes, que es la persona que me acompaña hoy. Creo que ya lo conocéis de otros seminarios. Buenos días, Juana. Si eres tan Buenos días. amable, vamos a contarles a estos señores de qué se puede hacer con esta extensión. Perfecto, muy bien, Aurora. Pues nada, vamos a ello. Buenos días a todos y bienvenidos. Muchas gracias por gastar un ratito de vuestro viernes para estar aquí. Y bueno, hoy lo que pretendemos es enseñaros el alcance. Sí que es verdad, va a ser un poco una overview de la funcionalidad respecto a todo nuestro integrador bancario que es IQ-Banking. IQ-Banking al final nosotros lo vamos a dividir en dos partes o en dos grandes funcionalidades, que sería la parte de Core y la parte de SEPA. Yo esto os iré haciendo un poquito también una explicación de qué alcance tiene cada una de las dos patas, digamos, de este integrador bancario. Así que si os parece, vamos a empezar con la sesión. Me gustaría enseñaros durante el día de hoy qué es IQ Banking Core, principales funcionalidades, mejoras que hemos ido añadiendo también un poco para que veáis cómo está en constante evolución este producto y luego pasaríamos a la parte de SEPA, ¿vale? Lo dicho, el objetivo de esta sesión de hoy es enseñaros o al menos plantaros esa semilla y decir, oye, esto puede llegar a ser interesante para poder automatizar vuestros procesos a nivel de información bancaria, recuperación de información bancaria o gestión de procesos con los bancos, ¿vale? La idea o el principal objetivo de la suite de IQ Banking es que podáis tener todo vuestro circuito o sistema bancario integrado dentro de Business Central y os olvidéis de gestionar o pasar por diferentes plataformas bancarias con sus diferentes interfaces, diferentes lenguajes en cuanto a la exportación de archivos, etcétera. Aquí al final lo unificamos todo en un mismo criterio y además os proveemos de automatismos que os mejoran los procesos y os eliminan pues tareas un poco más manuales, tediosas y que no aportan valor en el día a día y que además pueden conllevar a errores, ya que todo el tratamiento de esta información de manera manual pues puede albergar ese tipo de fallos. Así que sin más dilación vamos a pasar a ver un poquito qué es IQ Core y IQ SEPA. Lo que vamos a nosotros proporcionaros es un proceso totalmente integrado en cuanto a la gestión bancaria, tanto de movimientos, pagos y cobros, ¿vale? Así como también diferentes tipos de posibilidad de emisión de pagos, diferentes opciones de recepción de información en cuanto a movimientos bancarios. Todo esto lo vamos a ir viendo a través de estas dos funcionalidades dentro de la suite bancaria. Y lo dicho, un poco también con el mantra anterior, el objetivo es automatizarlo lo máximo posible y quitaros esas tareas manuales que no van a aportar valor a vuestro día a día. ¿Vale? ¿Qué vamos a poder hacer con el integrador o la primera parte de esta suite bancaria, que es el integrador de bancos, este IQ Banking Core? Lo que vamos a poder hacer es, a través de tokenización de credenciales encriptadas, vamos a poder descargar automáticamente la información de nuestras cuentas, tarjetas y otras tipologías de productos bancarios. Esto directamente lo vamos a poder tener en nuestro sistema, en nuestro Business Central, listo para poder importarlo a nuestro sistema contable. Ese es un poco el objetivo principal. Vamos a unificar los formatos. Esto también lo veremos y es muy interesante, por ejemplo, a nivel de categorías de transacciones, donde tenemos un criterio unificado independientemente del banco de donde proviene dicha transacción. Por lo tanto, esto también os puede ayudar luego a hacer una revisión global de todo lo que tenéis a nivel de categoría. Pues oye, mira, tengo tanto gasto en tantos bancos por consumos energéticos o por pagos de kilometraje. Bueno, todo ese tipo de información vamos a poder llegar a desglosarla un poquito más. De tal manera que podamos nutrir vuestro módulo de tesorería estándar de Business Central y que os tengáis algo mucho más, ¿cómo decirlo? Mucho más competitivo respecto al estándar, ya que esto, IQ Banking lo que hace es complementar el módulo de tesorería que ya tiene Business Central y que tenéis por defecto ya contratado y simplemente pues da unas funcionalidades mucho más avanzadas y más automatizadas.
En cuanto a un poquito un repaso general de qué podemos llegar a ofreceros, tenemos más de 400 bancos soportados, ya no solo a nivel nacional, sino también a nivel internacional. Lo digo porque si trabajáis con alguna entidad bancaria fuera del circuito o del pool bancario nacional, que sepáis que es una cuestión de hacer una revisión. Tenemos también dos modalidades de conexión, las llamamos PSE2 y no PSE2, con sus peculiaridades, en el sentido de que veremos como una modalidad no PSE2 nos permite descargar mucha más información de los bancos, pero no deja de ser una comunicación unidireccional, solo podemos recibir información, que esto nos vale, por ejemplo, para toda la parte de integración de movimientos, y luego tenemos modalidades como es la PSE2, que ya nos conectamos directamente a los bancos para poder tener una comunicación bidireccional. Vamos a poder mandar instrucciones a las entidades bancarias, como por ejemplo realización de transferencias. Eso sí, todas estas modalidades tienen capas de seguridad y sobre todo la que nos permite tener esa comunicación bidireccional con el sistema bancario nos va a pedir siempre credenciales o dobles factores de autentificación. No por dejar esto integrado e instalado en vuestro ERP os va a permitir, digamos, yo qué sé, lanzar transferencias a casco porro, ni mucho menos. Luego también deciros que el producto está totalmente integrado con Business Central. Esto quiere decir que se va adaptando a cualquier funcionalidad o novedad que tenga el propio ERP. Nosotros al final trabajamos a través del sistema de cuentas bancarias para poder relacionar toda la información que viene de los bancos con el sistema contable de Business Central, ¿vale? Esto también luego os lo puedo enseñar. Vais a ser totalmente autónomos en la gestión de los consentimientos bancarios. Vosotros vais a poder hacer y deshacer lo que consideréis, en el sentido de quiero dar de alta a este banco, quiero descargar estos productos, ahora ya no trabajo con este banco, quiero eliminar estos productos. Eso vais a poder ser totalmente autónomos. No vais a tener que requerirnos para nada de este tipo de gestiones, ¿vale? Y luego también un poco por resaltar lo que os comentaba, vamos a trabajar ya no solo con la posibilidad de descargar información de cuentas bancarias, sino también vais a poder descargar movimientos de tarjetas o de otras tipologías como pueden ser líneas de crédito. ¿Vale? Si también trabajáis este tipo de productos para el registro de esos movimientos de banco y su posterior conciliación, que sepáis que también lo vais a poder recuperar por aquí. En cuanto a más funcionalidades, o al menos que tengáis un poco la visión clara de qué podemos llegar a ofreceros, vamos a diferenciarlo en esta parte de integración bancaria en dos categorías, las consultas de posición global y luego las consultas de transacciones. En cuanto a las consultas de posición global, lo que vamos a poder ofreceros, luego esto lo veremos en un entorno para que os quede mucho más claro, pero va a ser los saldos actualizados, la posición global, de todas estas tipologías de productos. Lo digo porque normalmente en los entornos de producción de los clientes nos encontramos con que suelen haber pues, cuentas corrientes, tarjetas, algún préstamo como mucho. Pero si tenéis además todas estas tipologías que veis en pantalla, vamos a poder ofreceros los saldos actualizados. ¿Esto qué quiere decir? Pues que vais a poder tener en una pantalla resumen dentro de Business Central los saldos actualizados de todas vuestras tipologías de productos contratados con el sistema bancario. No vais a tener que entrar a diferentes bancos para ver cuánto tengo de saldo dispuesto en una línea de crédito o cuánto me queda de saldo en esta tarjeta de crédito. O sea, todo esto lo vais a poder tener centralizado dentro de Business Central. Y luego más en detalle vamos a poder descargar, y también va un poco en relación a vuestro día a día y a lo que soléis utilizar dentro de Business Central, pero vamos a poder descargar transacciones, movimientos bancarios de tarjetas de crédito que vendrán referenciadas como CARD, de check-ins que serían las cuentas bancarias, ¿vale? Aquí, que es un poco también siempre el estándar por el que se contrata este producto, por la gestión de la conciliación de los movimientos de las cuentas bancarias y de las tarjetas, pero además vamos a poder tener cuentas de ahorro o líneas de crédito. ¿Vale? Las líneas de crédito, aquí sí que es verdad que marco un asterisco porque pueden venir líneas de crédito o préstamos, pero siempre un poco como trabaje esa categoría el sistema bancario. ¿Vale? Lo digo para que también lo tengáis en cuenta, pero cabría la posibilidad también de descargar préstamos a través de la categoría Line of Credit. En cuanto a cumplimientos normativos, bueno, que sepáis que todo lo que es la conectividad bancaria está garantizada con altos estándares de seguridad y de calidad. Nosotros para todo lo que sea tratamiento de credenciales bancarias, no va a haber acceso desde Business Central para poder ojear o para poder ver esa información. Por muchos permisos que tengas tú como un usuario dentro del propio RP, tú no vas a poder tener acceso a unas credenciales que quedan encriptadas y tokenizadas.
Y además, para todo el tema de la conexión PSE2, que es lo que comentábamos anteriormente, de esa comunicación bidireccional que nos va a poder, que nos va a permitir, digamos, mandar instrucciones al banco, siempre van a haber aprobación de credenciales, así como también factores de doble autentificación, ¿vale? Y esto, pues, va a poder garantizar que hay seguridad en cuanto a la comunicación y que además que cumple con todas las directrices de los bancos europeos. En cuanto a nuevas mejoras de producto, esto sí que es verdad que para los que no conocéis el producto, pues será una mejora más o una funcionalidad más, pero para los que algunos que ya hayáis visto este producto, que sepáis que estamos trabajando sobre todo en resolver casuísticas que van apareciendo en el mercado. Al principio nosotros comenzamos con pues directamente descarga de movimientos y permitir esa importación de dichos movimientos a el sistema contable, como puede ser diarios de pago, diarios de conciliación o diarios generales, o incluso la conciliación de bancos del propio BC, pero ahora sí que es verdad que estamos hilando un poquito más fino, ya que también luego os lo mostraré, pero no solo estamos, digamos, descargando esa información, sino que además la estamos sincronizando o relacionando con el sistema contable. ¿Vale? A nivel de proveedor, cliente, cuenta bancaria o incluso cuenta contable. Luego también veremos eso un poquito más en detalle. Y además también pues lo estamos yo qué sé, computando los movimientos que descargamos, lo computamos contra movimientos pendientes de liquidar, contra la cartera, contra órdenes de pago. Todo este tipo de casuísticas que se os pueden dar en vuestro día a día, esto ya lo va a resolver IQ Banking Core. ¿Vale? También respecto a la parte de emisión de pagos con la modalidad EcoBanking Core, porque luego esto también os tendré que hacer una pequeña diferenciación, digamos que vamos a tener flujos de aprobación. Esto no es solo lanzar una transferencia y aprobarla, sino que si tenemos ciertas jerarquías en nuestros departamentos donde queremos, el usuario administrativo lanza la orden de pago, pero luego el jefe de departamento la debe aprobar para que pase a la firma del apoderado, pues todo ese tipo de casuísticas las tenemos resueltas. Luego también, por añadir un poquito, hemos el fichero de transacciones es totalmente editable. Ciertos campos, evidentemente, no vais a poder modificar la información que viene del banco, pero sí que es verdad que vais a poder gestionar esa información, hacer filtros masivos, hacer órdenes, incluso incluir información adicional, como puede ser números de factura, números de abono que queráis que luego se relacionen en el sistema. Y también, como funcionalidad o mejor añadida recientemente, a través de los diarios generales o los diarios de pago, ya no solo permitimos la liquidación automática, ¿vale? En caso de que haya podido reconocer una factura o a nivel de movimiento bancario o un abono, sino que además permitimos el desdoblamiento de líneas. Esto es una nueva capa que hemos añadido que lo que nos va a permitir es que si, por ejemplo, y vamos a un caso práctico, nos llega un movimiento bancario que lleva implícito unas comisiones o unos intereses, a nivel de diario general vamos a poder desdoblar esa línea para indicar qué son intereses y cuál es la cuota inicial o la cuota sin estos intereses, manteniendo siempre todos los campos de información que previamente venían en la línea inicial. De esta manera, y siempre un poco con el mismo mantra, intentamos que paséis por cuanto menos datos tengáis que picar a mano mejor, o incluso cuanto más operativa manual tengáis que, o sea, podamos evitar, pues eso que os va a beneficiar, ¿vale? Simplemente a base de clics poder ir trabajando y poder ir resolviendo los problemas que tenemos con todo el tratamiento de la información bancaria. En cuanto a versiones soportadas, sé que muchos de vosotros estaréis en cloud, por no decir casi todos, pero que sepáis que en algunos casos que por, yo qué sé, casuísticas de verticalidad de RP o adaptaciones especiales, que sepáis que tenemos la aplicación Banking Core disponible desde Navision 2015 en adelante. Pero ya os digo, y también esto es un poco una recomendación, que todo lo que es nueva funcionalidad cumplimos un poco, nos basamos en el mismo criterio que Microsoft para las versiones soportadas. Por lo tanto, todo lo que vaya saliendo nuevo y todo lo que vayamos mejorando respecto al producto siempre recaerá sobre la última versión, que normalmente, bueno, si tenéis cloud, pues siempre tendréis esas ventajas de nueva funcionalidad. Y luego un poquito para añadir valor al producto, antes de enseñaros cómo funciona así a grosso modo, que sepáis que es bueno, Business Banking Core lleva desde el 2023, si no me equivoco, alrededor de mayo, abril o mayo, ganamos
un programa que se llama Connectivity Apps de Microsoft a nivel nacional, donde es la primera aplicación integrada dentro del módulo de tesorería de Business Central para la gestión de los movimientos bancarios, para la gestión bancaria. De hecho, yo siempre invito a que si queréis comprobar esto, pues podéis ir a un módulo de tesorería, podéis ir a la parte de bancos y tenéis una sección que se llama Connect to Banks y ahí tendréis el aplicativo listo para su vinculación, ¿vale? Lo digo más que nada porque es importante que sepáis que ya no solo el producto cumple con todas las directrices de calidad y seguridad respecto a la conectividad bancaria, sino que además también está, digamos, aprobado o recomendado por el propio RP y totalmente integrado. Y esto también nos permite, pues, que tener mucha adaptabilidad a todo lo que sean cambios respecto al estándar. Y esto es muy importante, ¿vale? Para que también lo tengáis en cuenta. Si os parece, vamos a pasar a mostraros el entorno de Business, en Business Central Cloud de IQ Banking Core y así os hago un poco una visión general de lo que podemos llegar a mostraros. ¿Vale? Darme un segundo. Sí que os pediré, bueno, estoy viendo pantalla, o sea que creo que estáis viendo también el área de trabajo de IQ Banking Core, así que estamos todos alineados. Sí, se ve correctamente. Vale, muchas gracias, Aurora. Lo que estáis viendo ahora mismo en pantalla es el área de trabajo inicial de Cobanking Core. Aquí vamos a tener diferentes puntos o diferentes KPIs que nos van a dar pues, una visión general de lo que va, cómo va nutriéndose o trabajando el producto. Vamos a tener en primer lugar la parte de los bancos, donde vamos a tener una lista de bancos soportados con qué soporta cada una de las entidades, ¿vale? Esto os lo haremos llegar en versión web, porque es para que no tengáis que tener QBanking instalado para poder hacer esa revisión, sino que lo vais a poder tener en versión web. Y luego tenemos también a nivel de sección de bancos la parte de con consentimiento activo, que aquí simplemente vais a tener una relación de los consentimientos que tenéis activo con cada entidad bancaria y en qué modalidad. Y además qué os va a permitir hacer con cada uno de los bancos. ¿Vale? Desde aquí podemos, lo que os comentaba anteriormente, desde aquí vais a poder ser totalmente autónomos en el sentido de, oye, quiero dar de baja o quiero dar de alta un consentimiento. Pues desde aquí lo vais a poder gestionar vosotros. Luego tenemos la parte de los productos. La parte de los productos va a ser la posición global por sociedad de Business Central, donde vais a poder tener todos los productos de todos los bancos. Aquí hay una lista infinita. Fijaros, tenemos la Parabanca, Bankinter, tenemos la Caixa y aquí tenemos todos los productos que podemos llegar a albergar en cuanto a sus categorías. Las que hemos visto un poco antes, en el sentido de line of credits, que pueden venir como un préstamo. Tenemos también otras line of credit que son líneas de crédito multidivisa. Tenemos cuentas corrientes, tenemos tarjetas de crédito, etcétera. Además, dentro de esta pantalla, que es una pantalla bastante potente, sobre todo para tener un control total de nuestro pool bancario a nivel de sociedad, vamos a poder tener también las divisas, aparte de información adicional, y los saldos. Los saldos por defecto o el saldo principal siempre va a caer en la primera columna, que es la columna saldo, pero además luego vais a tener diferentes saldos si la entidad bancaria nos puede llegar a informar de ese detalle, por ejemplo, de saldo dispuesto o saldo concedido. ¿Vale? Entonces, esto lo vais a poder tener directamente en vuestro Business Central. Sí que es verdad, y esto es importante que lo sepáis, que cuando tú entras no es como en la entidad bancaria, de que entro y de repente tengo el saldo actualizado, sino que esto se programa a través de unos automatismos que serían las colas de proyectos de Business Central. Para el que no me entienda, el lenguaje de Business Central o de Microsoft serían la ejecución de tareas en segundo plano automatizadas del RP. Y esto lo que no podemos llegar a programar que nos descargue tanto movimientos como saldos actualizados a las horas que nosotros consideremos del día. Por ejemplo, antes de entrar a trabajar, queremos una descarga de saldos y movimientos a las 7 de la mañana. A mitad de mañana quiero otra descarga de movimientos y saldos. A final de la mañana, otra. Y así lo puedes programar como tú consideres. De tal manera que cada X tiempo puedas tener la información actualizada en el sistema. Y bueno, no voy a entrar en aspectos de configuración porque yo quiero que simplemente hoy os quedéis con qué os puede solucionar IQ Banking Core a nivel de integrador bancario, pero también tenemos simplemente cuando vosotros descargáis la posición global, habilitáis aquí un check y esto ya empieza a funcionar y a descargar de manera automatizada. En cuanto a posición global, también destacaros un pequeño dashboard que hemos generado que es simplemente para ofreceros la comparativa entre producto banco, saldo del producto banco respecto al saldo de la ficha de banco o cuenta bancaria de Business Central. Esto es para que, por ejemplo, un director financiero a golpe de vista pueda ver diferencias entre saldos contables y saldos de banco de tal manera de que pueda detectar que faltan ciertos movimientos por conciliar y por lo tanto pues, pueda mandar instrucciones
a su equipo. Digamos que aquí tenemos una visión muy general, pero muy efectiva en cuanto a la comparativa del saldo del banco respecto a tu saldo contable. Evidentemente os lo estoy enseñando en un entorno de sandbox que no está tan trabajado, pero que sepáis que tendríais este tipo de dashboards más primarios, pero para poder ver información mucho más efectiva. También vais a poder filtrar por tipología de productos, así como también las entidades bancarias, ¿vale? Para también si queréis hacer un poquito, hilar un poquito más fino. Aquí, evidentemente, tenemos todas las entidades y todos los productos. A nivel de, hemos visto bancos, hemos visto, bueno, bancos soportados, hemos visto los productos que podemos llegar a descargar de cada una de las entidades bancarias y a partir de aquí vamos a pasar a la descarga de movimiento. Todo esto que os estoy mostrando o sea, os lo estoy mostrando de manera manual, pero esto empieza, o sea, es un automatismo. Al final tú cuando te logueas, que ahora también veremos esa parte, cuando te logueas y empiezas a descargar información, esto ya trabaja de manera automática. Para el tema de los movimientos bancarios, simplemente seleccionamos el producto, podemos ir a relacionado transacciones. También nos va a permitir hacer una descarga manual de movimientos bancarios. En caso de que no queramos, no es que no queramos aplicar el automatismo, pero supongamos que hemos programado los intervalos entre las 7 de la mañana y las 2 de la tarde. Hemos recibido una transferencia a las 11 de la mañana y queremos recuperar ya ese movimiento porque lo queremos contabilizar. Pues siempre vas a poder ir al producto en cuestión, acciones y solicitar transacciones. Aquí marcarías una fecha y desde esa fecha te recuperaría todos los nuevos movimientos. ¿Vale? Ya os digo, como esto trabaja cada X horas o cada X, conforme vosotros lo programéis, no vais a tener que hacer esto de descargar transacciones manuales constantemente. Esto simplemente es para ocasiones puntuales, pero que sepáis que existe la posibilidad. Y desde aquí vamos también a poder acceder a las transacciones de producto. Y aquí sí que me voy a detallar un poquito más en enseñaros qué información vamos a poder llegar a recuperar bueno, de los productos bancarios, del sistema bancario. Tenemos la fecha de registro, que es simplemente cuando hemos recuperado el dato en el sistema, y luego tenemos el identificador de banco y código de producto, que siempre va a tener que estar relacionado al movimiento para luego poder relacionarlo con el sistema contable de Business Central. Si nos desplazamos un poquito más a la derecha, ya entramos en información contable, en lo que usáis en el día a día o lo que os descargáis del banco. Fecha movimiento, fecha valor, concepto. La columna detalle es la concatenación de los 5 campos de la norma 43. Lo digo porque si algunos de vosotros trabajáis con el fichero norma 43, pues que sepáis que si lo tenéis habilitado en la plataforma bancaria, nosotros podemos recuperar el detalle y volcarlo concatenado en esta columna, ¿vale? Luego os explicaré el porqué también de tener más información como es la norma 43, pero que sepáis que podemos llegar a recuperar ese detalle. Tenemos el importe, el saldo y la categoría. Donde la categoría también comentaros que es digamos, es un criterio unificado. Nosotros trabajamos con un agregador que nos permite, bueno, hace un poco de embudo y lo que hace es unificar criterios en cuanto a las categorías. Esto se traduce en que si nos llega un recibo de luz, tanto sea por una entidad bancaria o por otra, siempre va a venir referenciado con la misma categoría. ¿Vale? Esto también luego nos permite enseñaros un pequeño dashboard que de hecho me voy a permitir el lujo de enseñarlo ya, donde ver los saldos por meses, categorías, productos y bancos. ¿Vale? A ver si carga rápido. Perfecto. Fijaros, aquí vamos a poder filtrar por mes, por fecha de vencimiento, por banco o incluso por producto. Y aquí a nivel de categorías pues vamos a tener toda la información con un pequeño gráfico para mostrarnos, si queremos tener también una visión un poco más global, pues también lo podemos ver aquí para decir, oye, mira, en nóminas tengo esto, pero en compra de internet pues tengo un poquito menos de volumen, ¿vale? Esto también lo vais a poder tener. Volviendo al apartado que estábamos, que era la parte de transacciones y haciendo un filtro simplemente para que veáis que la información a nivel de detalle. Estamos en la parte de categorías y pasamos a la parte de si tiene documento. Aquí lo que también vamos a poder ofreceros es resolveros o centralizar una casuística que soléis tener con las plataformas bancarias. Y es que a veces, o bueno, muchos de los clientes con los que solemos trabajar, tienen la necesidad de consultar información en el justificante o en el PDF relacionado al movimiento bancario. Cuando entráis al banco, vale, podéis tener concepto, detalle de la norma 43, importe, saldo, categoría y la fecha. Pero queréis ver, por ejemplo, en una línea si hay unos intereses implícitos, unas comisiones. Eso al final muchas veces tienes que morir en el justificante o en el recibo bancario.
Que sepáis que si la entidad lo permite, aquí tendréis un check habilitado y desde acciones vais a poder descargar el PDF o el justificante relacionado. Esto también para evitar que si estáis trabajando con IQ Banking Core, pero necesitáis tener acceso a esa información, tengáis que morir en la entidad bancaria. Directamente tenéis centralizada desde aquí esa operativa. ¿Cómo funciona? Igual que en el banco. Nosotros os generamos un link de descarga y se va directamente a vuestra carpeta de descargas del buscador con el que estéis trabajando. Desde ahí podéis recuperar el PDF y ya guardarlo en el repositorio de archivos que consideréis. Lo hacemos así y no lo dejamos vinculado al movimiento dentro de Business Central, porque si esto fuese un recurrente por vuestra parte, podríais llegar a saturar el sistema, el espacio en cloud que tiene el RP, ya que esto al final son PDFs que tienen cierto peso en cuanto bueno, tienen cierto peso de archivo, por lo tanto, eso podría llegar a saturarlo. Así que trabajamos como el sistema bancario. Directamente lo podéis descargar y luego ya lo guardáis donde consideréis. Tenemos otros indicadores a nivel de transacciones, pues si detecta que está duplicada por alguna razón o por algún fallo bancario, lo podemos llegar a detectar. Si es una transacción no consolidada, también os lo vamos a indicar. Y luego, a partir de aquí, entra una de las, digamos, mejores funcionalidades que tiene Cubanking Core, ya que nosotros cuando recibimos todo el fichero que estáis viendo en pantalla, a nivel de fechas, conceptos, detalle, importe, etcétera, aplicamos un motor de búsqueda, por decirlo de alguna manera, o una especie de inteligencia artificial que lo que hace es buscar a nivel de concepto y detalle en estos dos campos información que podamos enlazar con nuestro sistema contable. Aquí me refiero a que vamos a poder buscar o encontrar más bien números CIF, números NIFs, IBANES, vamos a poder buscar números de factura, números de abono, o incluso vamos a poder trabajar textos clave o palabras clave que nos permitan luego relacionarlo con una entidad de Business Central. ¿Vale? Entonces, en este sentido, cuando aplicamos ese automatismo que se llama actualización de entidades y que además va por cola de proyectos, o sea, vosotros no tenéis que hacer nada, se configura y esto funciona solo, buscará ese tipo de criterios o ese tipo de información para poder enlazaros a nivel de movimiento si es un proveedor, si está asociado a un cliente, si está asociado a una cuenta bancaria o a una cuenta contable. Además, os va a reconocer qué cuenta proveedor, cliente o cuenta contable es. Y incluso si detectamos un número de factura, o sea, si vosotros a nivel de Business Central tenéis una factura registrada y además vamos a poder machear el número de factura externo con el número de factura interno de Business Central, os vamos ya también a indicar la factura o el abono correspondiente, ¿vale? También a nivel de importe y fecha, vamos a poder buscar documentos en cartera y relacionarlos directamente al movimiento para que podamos luego seguir con los procesos estándares contables de Business Central. Pero vamos a poder llegar a todo ese nivel de detalle, en el sentido de que si encontramos estas palabras clave o esta información clave para poder y la encontramos en Business Central, pues vamos a llegar a relacionar todo este tipo de entidades que al final toda esta relación de información nos va a permitir luego ser mucho más eficientes a la hora de registrar los movimientos, incluso conciliarlos. Porque ya está, digamos que todos estos campos no los tienes que trabajar, por ejemplo, en un diario general, que ahora veremos. ¿Vale? Pero para que también nos quede clara esa foto. Lo del CIF, IBAN, números de factura y números de abono, entiendo que los hemos entendido todos, pero referente a lo que son las palabras clave, puede que haya alguna duda. Vamos a resolverla rápidamente. Y es que vamos a coger, por ejemplo, un proveedor. A nivel de proveedor o a nivel de cliente, cuenta contable o cuenta bancaria, ¿vale? En este sentido, vamos a tener una sección que además esto está integrado dentro de la ficha estándar de proveedor de Business Central. Esto, si trabajáis con esto, debe ser familiar para vosotros. Pero dentro del apartado relacionado tenemos la sección IQ Banking Core textos de búsqueda. Y aquí lo que vamos a hacer es escribir palabras clave para que pueda relacionar directamente un movimiento a nivel de concepto o detalle contra esa entidad. Ejemplo que siempre nosotros solemos hacer en las demos con clientes. Nos viene un movimiento, un recibo de luz de una energética X, vamos a poner Iberdrola, y a nivel de concepto, a nivel de detalle, sabemos que viene la palabra Iberdrola. Pues nosotros a nivel de proveedor ponemos aquí Iberdrola y siempre que busque esa palabra, o encuentre más bien esa palabra, te lo va a relacionar con este proveedor. Esto parece muy fácil, pero además tiene una pequeña configuración y también os lo muestro para que os quede claro. Y es que es la actualización de entidades. Vamos a poder aplicar criterios de búsqueda
según el orden que a nosotros nos beneficie. En el sentido de, oye, primero quiero que me busque por textos clave, como lo que hemos visto ahora, Iberdrola me lo asocia a proveedor, pero además quiero que me excluyas clientes o cuentas contables o cuentas bancarias, para que tampoco haga ningún tipo de matching raro. Pues todo ese tipo de configuración y adaptabilidad la vamos a poder personalizar para vosotros, cómo mejor se adapte el producto, ¿vale? Eso también para que lo tengáis en cuenta. Por último, y antes de pasar a cómo importaríamos esta información a un diario general, deciros que para el login con los bancos es muy sencillo, no tenéis que hablar con las entidades bancarias. Simplemente con vuestro usuario y contraseña vamos a poder conectarnos. Y os enseño un ejemplo muy básico. Vamos a coger a banca, modalidad no PSD2, ya que solo queremos descargar información del banco, y vamos a darle a solicitar consentimiento. Nos aparece esta pantalla donde vamos a tener que aceptar unos términos y condiciones, vamos a darle a solicitar y dentro del timeout de 5 minutos tendremos que validar nuestro usuario y contraseña. En este caso, validamos. Aquí también deciros que si os pide un factor de doble autentificación, va a aparecer un campo adicional donde tenéis que incluirlo, o incluso si tenéis usuarios con multicuenta, donde tenéis acceso a través de las mismas credenciales a un listado de empresas o lista de contratos, aquí también os salta un pop-up y os dice con qué cuenta o con qué contrato queréis trabajar. Aquí estoy haciendo un login básico, ¿vale? Y tenemos ya el consentimiento garantizado, volvemos a Business Central y lo que obtenemos es un token encriptado de nuestras credenciales, justamente hoy 3 de octubre a las 10:30, hace un minuto, lo seleccionamos, le damos a aceptar y aceptar. ¿Qué hace? Nos descarga la posición global, que es la pantalla que hemos visto anteriormente, y a partir de aquí, aplicando los automatismos y las configuraciones que hemos visto anteriormente, no tendríais que hacer nada. Vosotros en una configuración inicial ponéis usuario y contraseña, tokenizamos las credenciales, configuramos los automatismos y esto ya empieza a trabajar solo. ¿Qué es lo que vais a tener que hacer? Que aquí normalmente siempre hago un alto en el camino y es, vamos a ponernos en los zapatos de un usuario final, que es el que, por ejemplo, descarga un XLS, un CSV o un TXT del sistema bancario, se lo abre en una pantalla y en otra pantalla tiene un diario general. ¿Vale? Normalmente me encuentro con estas casuísticas de los clientes. De no, yo es que me lo descargo y voy picando mano a mano, línea a línea, toda la información. Esto al final, como hablábamos un poquito en la explicación anterior en la presentación de PowerPoint, pues muy tedioso y puede darnos o conllevar a errores. Con IQ Banking Core, el usuario simplemente lo que va a tener que hacer es acciones, banco, IQ Banking Core, importar extracto bancario. Vamos a decirle que sí. Aquí vamos a seleccionar la cuenta bancaria correspondiente, ya que cada producto de IQ Banking Core tiene que estar relacionado con su cuenta bancaria y ficha de banco de Business Central, ¿vale? Esto es primordial para que funcione. Seleccionamos también la sección del diario. Y a partir de aquí, cuando le damos a aceptar, IQ Core nos propone un sistema de filtrado, en el sentido de que si queremos filtrar por valores, fechas, disculpad, concepto, importes o categorías, vamos a poder hacerlo. En este caso, yo quiero que me haga una importación total de los movimientos pendientes de registro y de conciliación, y lo que hace es descargarnos todo lo que esté pendiente para esta entidad, o sea, para este producto o banco. ¿Vale? Fijaros, ya nos ha descargado la información y ahora lo que vamos a hacer es vamos a coger un ejemplo de un pago a proveedores y me voy a basar en la primera línea. Toda la información que veis completa es porque lo ha podido reconocer a través de esos automatismos que hemos estado mencionando anteriormente. Ya no solo nos incluye las fechas respecto a los movimientos bancarios, sino que además detecta que es un pago, a qué número de documento hace referencia, qué proveedor, bueno, qué número de proveedor y qué proveedor es, el nombre de la cuenta, nos añade la descripción de la transacción, nos indica el importe en el debe o en el haber en función de la naturaleza del movimiento y nos asigna ya la contrapartida, que en este caso sería la cuenta bancaria correspondiente. Si además necesitamos o tenemos información adicional, como puede ser números de facturas relacionados, cuentas o tipos de entidades, también lo vamos a tener a nivel de diario general. Esta parte de aquí sí que es verdad que respecto al estándar es lo que nosotros hemos añadido y lo que hemos visto anteriormente sí que sería un poco más el estándar de diarios generales. Con esto en nuestro sistema, evidentemente, si hay alguna de las líneas que no ha reconocido, tú vas a poder editarlo, lo vas a poder trabajar, ¿vale? Por eso no hay ningún tipo de restricción. Y a partir de aquí, basándonos, por ejemplo, en las primeras líneas, podríamos, si tenemos toda la información completada, ir al apartado de acciones, banco, y Banking Core, liquidar automáticamente. Podríamos liquidar, también
a partir de podríamos registrar los movimientos que consideremos que debemos registrar o incluso, si lo necesitamos, desdoblar las líneas, que esto también lo comentábamos antes en la PPT. Nos va a permitir desdoblar la línea manteniendo todos los campos de información, excepto el importe, y añadiendo una pequeña descripción al apartado de descripción, ¿vale? Valga la redundancia, pero bueno, creo que me habéis entendido. Esto, lo que acabamos de hacer, ya no solo nos lo podemos llevar a un diario general, sino que además vamos a poder trabajar en diarios de conciliación de pagos, diarios generales, de diarios de pago, diarios de recibo efectivo y, por supuesto, también en el apartado de conciliación bancaria. Para tampoco detenerme mucho en este proceso, que sepáis que si trabajáis con esta pantalla, aquí tendríamos la parte que está registrada en el sistema y aquí sería la importación del extracto bancario. Desde acciones, banco y Cubanking Core, importar extracto bancario. Sería un poco el mismo procedimiento. Luego, ¿qué más añadir respecto a la parte de Cubanking Core? Tenemos también la parte de los pagos. No voy a entrar en poder enseñaros todos los procesos del producto porque os tendría toda la mañana, ya que aquí hay mucha miga, pero que sepáis que vais a poder lanzar transferencias desde el propio Business Central con Cubanking Core, ¿vale? En el sentido de que y os lo enseño rápidamente a través de la sección de, creo que era en banco, movimientos pendientes de liquidar. Os van a aparecer facturas que tengáis pendientes con fecha de vencimiento ya para liquidar y desde aquí vais a poder hacer, por ejemplo, crear unos pagos. En este caso, seleccionáis la cuenta bancaria de donde queréis emitir el pago, le dais a aceptar, vamos a decirle que sí, aunque nos salga este tipo de errores, y ya os crea una ficha de pago que sería un poco similar a los diarios de pago o a fichas similares dentro de Business Central, pero sí que es verdad que esto es personalizado el propio Cubanking Core, donde nos va a permitir lanzar una transferencia. Nos ha incluido ya toda la información, el proveedor con su IBAN relacionado y desde aquí vamos a poder lanzar el pago. Al iniciar este pago, lo que nos va a hacer es primero nos lleva a un portal, nuestro interno, donde aceptáis la operación, le dais a pagar. Y a partir de aquí nos lleva al portal de RedSys de la entidad en cuestión para que podáis validar usuario y factor de doble autentificación, ¿vale? Siempre para la realización de la emisión de transferencias a través de esta funcionalidad de Cubanking Core vais a tener que poner credenciales y doble factor de autentificación. Con esto, una vez ya nos valide todo el proceso y nos diga que está OK, podemos volver a Business Central y registrar ese pago en BC, ¿vale? Por lo tanto, con eso ya tendríamos este proceso hecho. De hecho, cuando ya tenemos el pago, lo comprobamos y está en estado procesado, lo vamos a ver ahora enseguida, con esto ya nos va a permitir hacer el registro del pago. ¿Vale? Lo registraría, ya lo tendríamos registrado en el sistema, y luego al día siguiente, o cuando vuelva a aplicar el automatismo de descarga de movimientos bancarios a través de las otras funcionalidades que hemos visto, ya te relacionaría el pago registrado con el movimiento correspondiente de banco. ¿Vale? De tal manera que esto también luego os facilitaría la conciliación de este tipo de movimientos. También destacaros, y tampoco me enrollo mucho porque quiero enseñaros un poquito más de funcionalidad de producto, pero que sepáis que tenemos flujos de aprobación. Esto lo he hecho muy simple. Me he ido al pago, lo he lanzado y yo como soy el apoderado puedo firmarlo y puedo tener el doble factor de autentificación. Pero en caso de que no sea esa vuestra casuística, podéis lanzar el pago como usuario administrativo para que le llegue directamente al usuario, o sea, al usuario que deba aprobarlo y luego al usuario que deba firmar o que sea el apoderado, ¿vale? Creo que estáis comentando algo por el chat. Si os parece, voy a hacer una revisión de lo que estáis comentando por si podemos. Sí, Juana, hay alguna consulta en el chat. Vale, mira, creo que, vale, vamos a volver al diario general porque creo que los dos justamente atacan a esa sección y lo vemos rápidamente. Respecto a la cuestión de Esther, en cuanto al número de documentos lo revisaré porque como estoy en un entorno de sandbox, creo que lo ha cogido así un poco de manera aleatoria. Pero aquí sí que es verdad que si relacionase la factura correspondiente,
te relacionaría con el número de documento que toca, ¿vale? O sea, lo digo más que nada porque aquí intentamos enseñaros un poco cómo funciona, pero sí que es verdad que si hay algún tipo de error es porque estamos en un sandbox y aquí lo puede llegar a tocar mucha gente. Tened en cuenta Y, que son datos de prueba que se exacto. utilizan mucho y no suelen ser realistas. Sí, de hecho son credenciales ficticias, todo es ficticio. No os he podido enseñar la descarga a un PDF porque detrás de toda esta información que me proporciona el sistema bancario no hay nada. Entonces hay veces que puede llegar a fallar, ¿vale? En este sentido. Pero que sepáis que falla porque estamos con esas credenciales ficticias. Cuando estamos en entornos de producción reales, donde toda la información que os viene a nivel de detalle, a nivel de concepto, es real, es verídica y además se puede relacionar con vuestro sistema contable, esto funciona bien. ¿Vale? Y luego respecto a la cuestión de Montserrat, el ejemplo de desglose de línea. Lo hago muy rápido, es simplemente cojo una línea, me voy al apartado de acciones y Banking Core y le doy a desdoblar. Aquí indicaros que no nos hace una proposición del importe de comisiones o intereses. Eso lo tienes que saber tú por defecto. De hecho, para eso tenemos la posibilidad de descargar ese justificante o PDF relacionado, porque ahí vas a poder ver ese detalle de información. Pero con ese detalle ya en tu pantalla puedes venir aquí, indicar el importe y luego una pequeña descripción. Voy a ser rápido. En este caso lo que hace es nos genera una nueva línea, ¿vale? Respecto a aquí, fijaros, nos ha desdoblado la línea, nos ha añadido en la parte de descripción esto y el importe también, ¿vale? Añadido, 45 en este sentido. Y se lo ha restado a la otra línea. De tal manera que vais a poder hacer ese desdoblamiento de líneas para todo el tema de comisiones e intereses. Pero a día de hoy no somos capaces, porque el sistema bancario no nos lo ofrece en la información que nos proporciona, de poder proponeros el importe del interés o de la comisión que viene implícito en una línea, ¿vale? Eso solo se puede comprobar, y esto lo sabréis vosotros si trabajáis con los bancos, a nivel de detalle de justificante o recibo, ¿vale? Pero bueno, el objetivo, que tengáis todo centralizado en Business Central y a través de IQ Core. Por lo tanto, este tipo de casuísticas, que es hilar un poquito más fino, vais a poder hacerlo desde el propio RP sin tener que estar saltando entre bancos. ¿Vale? Por no comerme mucho la sesión, porque se nos está yendo un poquito de tiempo, voy a volver a explicaros, voy a ir a la PPT y voy a comentaros la parte de Cubanking SEPA, que es la otra, digamos, la otra pata de nuestra suite bancaria. Aquí sí que es verdad que voy a ser un poquito más escueto por tema de tiempo también y por el tema de poder mostraros funcionalidad, porque es incluso un poquito más complejo, pero que sepáis que a posesión os haremos llegar vídeos donde vais a poder ver perfectamente la funcionalidad, por si lo queréis consultar, y esto ya os lo hará llegar a Aurora, pero si necesitáis alguna demo personalizada, pues lo podemos completar. En cuanto a la gestión de cobros y de pagos, hemos hablado antes de Banking Core, que tenemos la posibilidad de descargar movimientos bancarios. Además, también tenemos la posibilidad de emitir pagos, emitir transferencias, ¿vale? A través de sistema de RedSys con factores de autentificación. Pero además tenemos otra parte que es la parte de IQ SEPA. Al final esto es la gestión del fichero SEPA. Aquí vamos a poder, con IQ SEPA, desde el módulo de cartera, ¿vale? Siempre desde este módulo estándar de Business Central, gestionar adeudos domiciliados y emisión de ficheros de pagos, ¿vale? Lo dicho, desde el módulo de cartera. Lo que vamos a poder hacer con este producto a día de hoy es automatizar los procesos manuales que estáis aplicando con este módulo o con esta operativa. Entendemos que vosotros a día de hoy, si utilizáis el módulo de cartera para extraer ese fichero SEPA o descargarlo y luego subirlo al banco, tanto sea de cobros como de pagos, eso es una tarea manual que tenéis que hacer. Generáis la remesa, luego exportáis el archivo y ese archivo lo subís al sistema bancario. El primer automatismo que os ofrecemos con IQ SEPA es que ese paso nos lo ahorramos. Nosotros directamente subimos ese fichero, vosotros le dais a registrar remesa y subimos ese fichero directamente al sistema bancario. Si es un fichero de cobros, se sube directamente y si es un fichero de pagos, un SEPA de pagos, lo que hacemos es entrar en unos roles de aprobación, que pueden ser por importes o por personas críticas o por jerarquía, ¿vale? En el sentido de que si tú vas a pagar una remesa de menos de 10.000, pues el responsable del departamento puede dar el OK, con eso es suficiente, pero si vamos a pagar algo que puede hacernos un roto, ¿no? en nuestra caja, pues ahí el director financiero puede intervenir. Entonces tú puedes programar flujos de aprobación por usuarios y por importes para que puedan validar este tipo de operaciones. Ya os digo, esta parte
de flujos de aprobación lo hemos desarrollado más de cara a la emisión de pagos que a la emisión de cobros, porque al final la emisión de cobros todo el mundo quiere cobrar y recibir el dinero. Entonces, en ese sentido, no necesitas muchas veces flujos de aprobación para este tipo de casuísticas. Pero todo lo que es emisión de pagos, sí, ¿vale? Y está contemplado y está asegurado. Luego, para el uso de este aplicativo, también un poco para que entendáis el funcionamiento, ya que la parte de Core sí que es verdad que vamos a necesitar usuario y contraseña y no tenéis que hablar con la entidad bancaria para nada, pero con la parte de SEPA sí que tenemos que habilitar un contrato con la entidad bancaria correspondiente. ¿Por qué? Porque al final nos van a abrir un canal de comunicación directo donde vamos a permitir poder subir directamente esos SEPA tanto de cobros como de pagos. Por lo tanto, previa a la configuración de este producto, debemos hablar con las entidades bancarias para habilitar estos canales de comunicación. Simplemente para que lo sepáis. Y además es una gestión que os ayudamos a hacer. No es directamente habla con tu banco y luego llámanos, sino que estaremos un poco en ese onboarding y en el acompañándoos para poder resolver esta cuestión de la manera más rápida y ágil posible para que luego podáis hacer uso del aplicativo de Cubankin SEPA. Y si os parece, lo que vamos a hacer es, voy a mostraros rápidamente un poco el entorno de Kubankin SEPA. Dame un segundo, que así tendremos tiempo para preguntas o cualquier cuestión que tengáis. Esto es el área de trabajo, como anteriormente veíamos la de Kubankin Core, esta es la de Kubankin SEPA, y aquí vamos a tener cuentas bancarias relacionadas, o sea, vinculadas que tenemos, clientes, cuentas bancarias de clientes, y luego vamos a tener aquí las remesas, que están todos por todos los estatus por donde puede pasar una remesa. Fijaros que tenemos ya no solo desde el reenvío o pendiente por defecto, sino que está en procesado en el canal de ITRAN, luego está enviada, pagada, fallida, aprobada, etcétera. Tenemos también, en cuanto a los débitos, también tenemos los estatus, proveedores, también tenemos las cuentas bancarias del proveedor. Respecto a las órdenes de pago y créditos, lo mismo. Incluso también luego tenemos la parte de los usuarios, ¿vale? Donde vamos a poder configurar, de hecho, dadme un momento, que era rangos de aprobación, donde vamos a poder tener que tal usuario que se le va a notificar por email para la gestión de este pago, ¿vale? Para la aprobación de este pago y además él debe aprobar desde el importe X. Al final, lo que comentábamos anteriormente. Vamos a poder tener flujos de aprobación en base a usuarios críticos e importes relacionados. O sea que eso también es muy importante para tener un control de todo lo que sale en cuanto a pagos desde nuestro sistema. Y además, por concluir con esta parte, nosotros vamos a trabajar siempre desde el módulo de cartera de Business Central. Por lo tanto, a nivel de remesa, perdona, quería, no es por aquí, sino que por aquí. A nivel de remesa, que es desde el módulo de cartera, vamos a poder lanzarlo directamente al banco, ¿vale? Cuando vamos al apartado de acciones IQ SEPA, le das a enviar y esto automáticamente lo lanza, por lo tanto, nos olvidamos de descargar ese fichero para subir a la entidad, pero además podemos programar un automatismo a través de lo mismo, las escuelas de proyectos, que lo que nos va a permitir es recuperar el estado en el sistema bancario. O sea, ya no solo lanzas tú una remesa de cobros directamente desde BC, sino que además simplemente tienes que entrar a la remesa para ver cada una de las líneas en qué estado está. O sea, no tienes que entrar en la entidad bancaria para decir, me lo han cobrado, me lo han rechazado o qué es lo que ha ocurrido, sino que directamente tienes la comunicación con el banco para que te informe de ya no solo el estado del adeudo, en este caso si estamos hablando de cobros, sino además la fecha real que contempla el banco para cobrar. ¿Vale? Porque aquí luego también entran casuísticas como sistemas en función de la tipología de los clientes a los que cobramos, que pueden dilatar el tiempo de cobro entre 3 y 5 días, ¿vale? En función de la categoría de cliente o de esquema dentro del sistema bancario. Por lo tanto, nosotros podemos prever que si lanzo una remesa de cobros por el BVA, voy a cobrarla, si hoy es viernes, el martes, pero el banco dice, no, lo vas a cobrar realmente el miércoles. Pues te va a indicar la fecha real de cobro, ¿vale? Y, por supuesto, el estado de ese adeudo. Esto también nos va a permitir reutilizar casuística estándar de Business Central. Por ejemplo, tenemos rechazada un adeudo dentro de una remesa, pues el sistema IQ SEPA nos va a permitir recircular, que es mandarlo otra vez a la casilla de inicio para volverlo a meter como línea dentro de una remesa y poder poder lanzarlo de nuevo a la entidad bancaria, ¿vale? Para su procesamiento.
Entonces, simplemente quería que vieseis un poquito un overview de lo que es IQ Banking SEPA a nivel de funcionalidad y sobre todo qué necesidad os puede resolver, que es el envío de los ficheros SEPA a las entidades bancarias directamente y centralizado desde Business Central y luego posteriormente la recepción de o la actualización de los estados tanto de los pagos como de los cobros para que podáis tener la visión operativa o la visión global dentro de Business Central sin que tengáis que volver a saltar a las diferentes entidades bancarias. Y sobre todo, y lo más importante, que es que a nivel de pagos, esto no es generar un SEPA de pagos y lanzarlo al sistema bancario y ya está, sino que además vais a poder tener flujos de aprobación por importes y por usuarios críticos, de tal manera que vais a poder tener un control de todo lo que sale en cuanto, sobre todo en cuanto a la emisión de pagos. ¿Vale? Y también quedaros con la parte de que podemos utilizar este sistema para el envío de pagos si trabajáis con los ficheros SEPA o trabajáis con la tipología de remesas, o bien si vuestra casuística es un poco más puntual y trabajáis con transferencias periódicas o transferencias un poquito más no tan habituales, pues tenéis esa opción que hemos visto anteriormente de poder lanzar directamente desde Business Central esas transferencias, ¿vale? Por el sistema de Redsys. Y ahora sí, creo que quedan 10 minutos, así que si os parece, vamos a pasar a la parte de cuestiones o dudas y sí que es verdad que os haremos llegar un vídeo. Previo a ello, y perdonad que es que voy muy rápido, pero tengo mucho tiempo y muchas cosas que contaros. Tenemos una promoción especial por la contratación de los módulos de IQ Banking Core y de IQ Banking SEPA, porque al final esto puede contratarse de manera independiente. Tendríais 20% de descuento en cada una de las suscripciones. Y además, por un poco un gesto de haber tomado el tiempo, ¿no? De haber venido un viernes aquí al webinar, que sepáis que para contrataciones, si estáis interesados en este producto y queréis investigar un poquito más y podemos llegar a confirmar alguna de las operaciones 15 días después de la realización de este webinar, vais a tener un 15% de descuento, ¿vale? Es para la suscripción base y para la primera anualidad de la suscripción. Por lo tanto, es interesante que tengáis bueno, que lo sepáis para que lo podáis valorar, ¿vale? Si os encaja o si estáis buscando un producto de esta tipología. Y ahora sí, Muchas vamos gracias, a... Panan. Perdona, Hay una Aurora, que preguntita por aquí. Dime, Esther sí. te preguntaba, perdón, Montserrat te preguntaba, en este mismo sentido, ¿nos podrías hacer un ejemplo de cuando un cliente nos paga y a su vez descuenta una factura que nos ha emitido, por lo que tenemos que llevar una parte de cuenta de cliente y la otra parte a cuenta de proveedor? Sí, aquí luego os haremos llegar, al final el producto lo tenemos dividido por píldoras de funcionalidad y esto os lo podremos hacer llegar para que veáis cómo resolvemos muchas casuísticas como la que nos traslada Montserrat. Pero al final nosotros vamos a poder liquidar automáticamente una factura de proveedor si la encontramos y a través de diarios generales o a través de otros diarios nos permite hacer ese tipo de ajuste contable. Por lo tanto, en ese sentido, si reconocemos la factura y la podemos enlazar a ese movimiento, lo vamos a poder liquidar. Incluso a nivel de documentos en cartera, también por fecha y por importe, vamos a poder buscar o relacionar el movimiento bancario para que también se registre y posteriormente se pueda liquidar, ¿vale? O sea que ese tipo de casuísticas está bastante trabajado. Sí que es verdad que luego es un poco hilar fino y ver cómo se adapta el producto a vuestras necesidades, pero contemplamos todos los diarios posibles dentro del módulo de tesorería que os permiten hacer este tipo de operativa. También nos preguntan por aquí por qué el trabajo con Apple no es tan óptimo como con Windows. Eso yo siempre también he tenido la misma duda, eh, pero bueno, al final es un poco también donde bueno, yo deciros que esto ya sería más a lo mejor una cuestión, si estáis en versiones cloud, sería ya más una cuestión del buscador. Entonces habría que ver esa parte de ahí. Ya sabéis que el tema de la compatibilidad entre Microsoft y Apple no es exclusivamente responsabilidad de Microsoft. Correcto, A veces correcto. tiene que ver con las actualizaciones de las distintas plataformas y con temas de compatibilidades que se dan temporalmente y luego a veces se resuelven.
Bueno, no sé si tenéis alguna duda más. Si no, recordaos, como siempre, lo habéis preguntado por el chat, pero la grabación está disponible en este mismo link unos minutos después de que finalicemos la sesión, una vez se ha procesado la grabación. Aún así, nosotros, pues el lunes o martes, normalmente eso es cuando suele llegar, 24 o 48 horas después de la sesión, os enviamos la información de la sesión y la grabación de la misma. Muchas gracias por asistir. Es viernes, disfrutad del fin de semana. Muchas gracias, Juana, por acompañarnos y A por vosotros. dedicar este tiempo. Y nos vemos en la próxima sesión. Muy bien. Pues nada, gracias Aurora, Hasta gracias a todos luego. y buenos días. Chao.